Muy buenas tardes a todas y a todos. Sea muy bienvenido al webinar Bacterias resistentes a los antibióticos, desinfectantes y metales pesados en animales silvestres de Sudamérica. Antes de comenzar, comentarles que pueden realizar sus preguntas a través del menú de la plataforma y al finalizar la exposición serán resueltas. Para dar inicio a la actividad, dejamos con ustedes a Carla Vera, decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de Universidad de las Américas. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a los asistentes y agradezco de manera especial a nuestro expositor, Dani Fuentes. Además, agradecer al director de carrera de Medicina Veterinaria y Concepción, Sebastián Merino, quien hizo la gestión para poder realizar esta charla. Para introducir al tema, comentarles que el estudio de las enfermedades en fauna silvestre es una disciplina relativamente nueva en comparación con el estudio de las enfermedades en animales domésticos. Diversos estudios han estimado que de las 175 especies de microorganismos considerados patógenos para los seres humanos, el 75% se encuentran en animales, los cuales actúan como reservorios. Los agentes patógenos siempre han existido en la naturaleza y han coevolucionado con sus hospedadores a través del tiempo, pero debido a los cambios ecológicos, climáticos y socioculturales, han determinado que la población animal comparta su hábitat con el hombre, apareciendo enfermedades infecciosas zoonóticas. Es importante considerar la relación que existe entre la vida silvestre con la actividad humana, que con procesos de urbanización, produce fragmentación ambiental y destrucción de ecosistemas, que finalmente van forzando el encuentro entre el ser humano, animales productivos y animales silvestres, siendo un puente para procesos evolutivos de los virus o agentes patógenos, favoreciendo la transmisión a humanos y luego entre ellos. Las aves silvestres, en especial las migratorias, también son importantes de considerar para la salud pública, porque pueden portar microorganismos patógenos que cruzan países atravesando fronteras y barreras geográficas, transportando bacterias, virus o parásitos. Para el tratamiento de las enfermedades, el uso y consumo de antibióticos. La mayoría de estos fármacos, algunos modificados químicamente y otros son excretados sin metabolizar, junto a bacterias resistentes, contaminando en forma directa el agua y la tierra, donde se mezclan con bacterias ambientales en presencia de otros contaminantes, que pueden ejercer una presión adicional, directa o indirecta, en favor de la selección para la resistencia de los antibióticos. La liberación en el medio natural de antibióticos y de otros compuestos antimicrobianos como desinfectantes y los metales pesados pueden favorecer la evolución de bacterias resistentes. Estos compuestos se encuentran en las aguas y el suelo. Para sobrevivir, las bacterias han desarrollado mecanismos que les permitan resistir el ataque de los antibióticos arraigado en el genoma de los microorganismos. La exposición prolongada a desinfectantes activos puede conllevar riesgos para la salud, tales como la resistencia bacteriana o diversos efectos en la población. La normativa vigente en nuestro país del Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana generada en 2017 busca reducir el riesgo de emergencia y diseminación de la resistencia de los antimicrobianos en la salud humana, salud animal, vegetal y medioambiental. Por otra parte, la conciencia es cada vez mayor sobre la posibilidad de que los residuos de antibióticos dañen a los organismos acuáticos y los ecosistemas. Existe la necesidad de conocer mejor los riesgos que conlleva la resistencia a los antimicrobianos en el entorno y desarrollar tecnologías de mitigación, puesto que las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte de pacientes, transmitirse a otras personas y generar grandes costos tanto para los pacientes como para la sociedad. Nuestro invitado, Dani Fuentes, médico veterinario de la Universidad de Concepción y actualmente integrante del Laboratorio de Patología Comparada de Animales Salvajes, LabCon, y del Laboratorio de Resistencia Bacteriana, Alternativas Terapéuticas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, nos comentará sobre las bacterias resistentes a los antibióticos, desinfectantes, metales pesados en animales silvestres de Sudamérica. Antes de darle el pase, digamos, a Dani, quiero recordarles que ustedes pueden dejar sus consultas en el panel de preguntas y así podremos
realizárselas al final de su charla. Doctor Dani, adelante. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Gracias por la oportunidad de poder difundir un poco las cosas que estamos haciendo. Y nada, gracias también por todo lo que introdujiste, que ya ayuda un poco a hacer un poco más fluida la charla que vamos a comenzar. Y eso, en esta charla voy a mostrar un poco los avances que se han estado haciendo en los últimos años respecto a las bacterias resistentes a los antibióticos, que son consideradas críticas por la Organización Mundial de la Salud. Y nuestros trabajos acá se enfocan principalmente en animales silvestres. Yo particularmente estoy trabajando con aves y tengo otros colegas que están trabajando con otros organismos, con otros seres como mamíferos, reptiles, anfibios. Entonces vamos a comenzar la charla. Entonces, quizás voy a repetir algunas cosas de las que dijo Carla, pero necesito dejar claro algunos conceptos antes de comenzar. En el ámbito de la resistencia bacteriana, debemos entender que esto es un fenómeno natural en el cual las bacterias pierden su susceptibilidad a determinados, pueden ser antibióticos, pueden ser desinfectantes, metales pesados, diferentes biocidas que van a alterar a la célula bacteriana y van a causar la lisis o van a determinar que no se siga multiplicando. Por eso es que tenemos antibióticos que son bacteriostáticos o bactericidas. Debemos también saber que toda esta evolución que han llevado las bacterias sobre resistencia o virulencia ha sido resultado de una larga evolución y una coadaptación, que esto va por millones de años con distintos otros organismos como los virus, los hongos y también los hospederos a los que ellos se encuentran asociados. Algunos datos, por ejemplo, acá en la era preantibiótica. La era antibiótica se le considera del siglo XX, a partir de 1910 principalmente, y voy a mostrar también unas diapositivas sobre eso. Pero antes de esto, antes de que el ser humano comenzara a hacer esta presión selectiva con antibióticos, ya hay evidencia de que otros humanos en la antigüedad, por ejemplo, la tetraciclina se ha encontrado en huesos humanos de personas, en cadáveres de personas que estaban viviendo hace unos 350, 550 años. Entonces, probablemente ellos estaban ingiriendo tetraciclina, que es sintetizado a partir de otras bacterias. Probablemente lo estaban ingiriendo ya en su alimentación o de alguna forma, y la tetraciclina se puede fijar en los huesos y podemos saber que ya ellos tenían estas trazas de antibióticos en el organismo. Tenemos también algunos estudios filogenéticos que dicen que las beta-lactamasas, que actualmente son muy importantes, ya que generan la resistencia a antibióticas, que son algunas que son consideradas críticas, como las carbapenemasas o las cefalosporinasas, que degradan algunos compuestos beta-lactámicos. Algunos estudios filogenéticos dicen que las beta-lactamasas ya se vienen generando por lo menos hace unos 100 millones de años. Hay algunos que la asocian con Klebsiella oxytoca. Entonces, es algo que no es nuevo, debemos entender esto, y debemos entender también que las bacterias no son malas. Hay algunas que tienen unas características que las hacen patogénicas, pero no son malas por sí solas. Es aquí también donde entra el término de la microbiota, que debemos saber que todos los humanos y los seres vivos estamos compuestos no solamente por nuestro organismo, sino que también por una serie de otros organismos que son considerados los microbios: bacterias, hongos, protozoarios, virus, los que nos ayudan a desarrollar distintas funciones a lo largo de nuestra vida. Principalmente se le ha dado un énfasis a las bacterias que son gastrointestinales. De hecho, actualmente se ha hablado bastante de un término que es el psicobioma,
que las bacterias que son intestinales también podrían estar teniendo bastante influencia en cómo sentimos, actuamos y pensamos, de que algunas bacterias entran al torrente sanguíneo y pueden eliminar algunos metabolitos que nos pueden alterar distintas hormonas, y también eso podría estar asociado a algunas enfermedades o alteraciones como depresión, autismo, enfermedades relacionadas más con la psicología. Aquí en este gráfico también muestra un poco de por qué no tenemos que usar antibióticos para todo, y si no sabemos qué antibiótico actuar ante una infección, puede ser muy perjudicial para nosotros. Por ejemplo, si tenemos una infección por cierta bacteria patogénica, por ejemplo una Klebsiella pneumoniae, si nosotros sabemos que esa bacteria no es susceptible a la tetraciclina y incorporamos tetraciclina en nuestro organismo, vamos a matar a todos los seres, a todos estos microbios que son parte también de nuestra microbiota y que son susceptibles a la tetraciclina. Es por eso entonces que cuando nosotros antes de comenzar un tratamiento antibiótico, tenemos una microbiota compuesta por todos estos microbios. Una vez que nosotros estamos tomando este tratamiento con antibióticos, estamos seleccionando solamente las bacterias que son resistentes. Y aquí comienza un poco a entrar el concepto de la resistencia. Y si esa bacteria que estaba causando la enfermedad es resistente a la tetraciclina, va a seguir causando la infección, y peor aún, todos los otros, las otras bacterias que estaban presentes van a haber muerto. Entonces también va a haber una disbiosis que nos va a producir aún más problemas. Otro concepto que es interesante también que sepamos para introducir todo eso, que no todas las bacterias que son resistentes son virulentas. Entonces debemos tener claro el concepto de virulencia, que es la capacidad de una bacteria para producir determinada enfermedad, versus la resistencia, que es la pérdida de la susceptibilidad a distintos antimicrobianos. Entonces, no siempre una bacteria resistente es una bacteria virulenta, no siempre una bacteria resistente nos va a causar una enfermedad. Voy a mostrar un poco los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias. Aquí en esto podemos ver que uno de los mecanismos de resistencia bacteriana es la alteración de la permeabilidad. O sea que en la pared de la célula bacteriana va a haber algún cambio que no va a permitir que el antibiótico o el antimicrobiano ingrese a la célula bacteriana y no va a poder controlar la infección. Tenemos también que a veces ocurre una alteración del sitio de acción del antimicrobiano. Esto ocurre en el caso, por ejemplo, de las quinolonas, de las fosfomicinas, en donde nosotros tenemos algunos genes que son el blanco para los antibióticos, pero si hay alguna mutación en esos genes, el antibiótico no va a conseguir actuar. También hay algunos genes de resistencia que codifican para algunas bombas de flujo. Esto quiere decir que la molécula del antibiótico, del biocida, va a entrar a la bacteria, pero rápidamente va a ser expulsada de la bacteria, entonces tampoco va a causar su efecto como antibiótico. Tenemos también un mecanismo enzimático que yo creo que es uno de los más importantes actualmente, que es la capacidad de algunos genes codificar para que una proteína hidrolice a los antibióticos. O sea, el antibiótico va a entrar, va a llegar cierta proteína que va a romper este antibiótico y va a perder totalmente la funcionalidad. En esta categoría entran las carbapenemasas, los genes de resistencia ISBL, que voy a comenzar a hablar más sobre esto, que es importante que sepamos que están dentro de esta categoría, del mecanismo enzimático. De nuevo. Bueno, y también ocurre algunos problemas más complejos cuando una bacteria es resistente por diversos mecanismos. Entonces ya tenemos una asociación de mecanismos que van a hacer a la bacteria resistente por varias partes. También una bacteria puede ser resistente a varios antibióticos, ya lo vamos a ir viendo también a lo largo de la presentación. ¿Cómo estas bacterias consiguen estos genes de resistencia a los antibióticos? Tenemos acá tres formas que estoy colocando acá.
que la conjugación bacteriana, que es donde tenemos una bacteria que es donadora de un plasmidio, este plasmidio puede tener información genética que va a tener, por ejemplo, aquí un gen de resistencia y va a conseguir pasárselo a una bacteria que es receptora de este plasmidio. Entonces va a traspasar esta resistencia a ciertos antibióticos. Si esta bacteria receptora de ese plasmidio también tenía otros genes de resistencia a antibióticos, va a comenzar a acumular estos plasmidios, estos genes de resistencia dentro de su genoma y va a ser resistente. También va resistente al otro que recibió. Aquí entran también algunos plasmidios que son resistentes a los metales pesados y a los desinfectantes que vamos a ir viendo más adelante. Otra forma de la bacteria adquirir la resistencia es mediante transformación bacteriana, donde tenemos que el ADN de alguna bacteria que ya murió queda en el ambiente y una bacteria receptora, en este caso, puede tomar estos trozos de estos genes de resistencia e incorporarlos a su genoma también. Puede incorporarlo mediante un plasmidio o a su genoma cromosomal. Y también tenemos una última, que es la transducción bacteriana, que ocurre mediante bacteriófagos, que es cuando un virus, que son pequeños, que vendrían siendo como parásitos de estas bacterias, digámoslo así, pueden traspasar también, pueden cargar algunos genes de resistencia y a medida que están en una bacteria pueden adquirir algún trozo de estos genes de resistencia e incorporarlo después en otra bacteria, que va a ser la receptora también en este caso de la resistencia. Aquí los plasmidios tienen un rol importante, chicos, en el tema de la resistencia. Aquí estoy mostrando un plasmidio que esto que está marcado con rojo acá puede ser un gen de resistencia. Entonces las bacterias, mediante un pili sexual, que es una forma de traspasarse toda esta información, pueden pasar estos plasmidios, no solamente entre bacterias de una misma especie, pueden ser bacterias de diferentes especies, incluso de diferentes géneros. Entonces, por ejemplo, una salmonela entérica podría pasarle un plasmidio a una Escherichia coli, o una Klebsiella pneumoniae, una pseudomonas. Entonces, por eso que es tan complejo el tema de la resistencia y por eso que las bacterias evolutivamente nos llevan tanta ventaja. Esto es un poco de lo que hablaba también, que dentro de un plasmidio pueden haber diversos genes de resistencia para metales pesados o para desinfectantes, distintos biocidas y antibióticos. Y estos plasmidios ya van cargándose de estos genes de resistencia, haciendo que la bacteria sea multiresistente a distintos biocidas. Entonces, si nosotros le estamos aplicando una presión selectiva con un antibiótico a esta bacteria, ella siempre va a mantener este plasmidio. Entonces ya también va a ser resistente a este metal pesado que estaba dentro del plasmidio. Y por otro lado también, si nosotros tenemos un ambiente muy contaminado, por ejemplo un río que esté muy contaminado con metales pesados, la bacteria también va a necesitar de este gen de resistencia para metales pesados y va a continuar cargando este gen de resistencia para los antibióticos. Porque también debemos saber que mantener estos plasmidios dentro de la célula bacteriana genera un costo para la bacteria. Entonces, si no tenemos esta presión selectiva de metales pesados o de antibióticos, desinfectantes, la bacteria simplemente va a perder este plasmidio. Eso le implica energía a ella. Entonces, ella necesita de energía tanto para la recepción del plasmidio, la integración, la replicación, la conjugación, y también para expresar los genes de resistencia que están cargados en este plasmidio. Aquí llegamos un poco entonces a la era antibiótica. Tenemos estos tres personajes aquí que son parte de la historia de los antibióticos. Ehrlich, con el descubrimiento de la arsfenamina, que es un derivado del arsénico, entonces comprenderán que era muy tóxico en la época. Domac, que fue alguno de los que se sintetizaron las sulfonamidas. Famoso acá también Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina, que viene de un hongo del género Penicillium.
Y acá les voy a poner algunos ejemplos, no sé si lo van a ver muy pequeño ustedes, voy a poner a acercar aquí un poco, de qué tan rápido se va generando la resistencia en las bacterias. Tenemos, por ejemplo, aquí la penicilina que fue ingresada en 1943. Ya en 1965 teníamos cepas de neumococo resistentes a la penicilina. Y así con varios antibióticos que han sido incorporados a las terapias para tratar distintas infecciones y rápidamente se encuentran bacterias que son resistentes a estos antibióticos. Hay algunos casos bien especiales, por ejemplo aquí la ceftazidima y una cefalosporina de tercera generación, perdón, que es bastante utilizada actualmente, se ingresó al comercio en 1985 y ya en 1987 teníamos enterobacterias resistentes a la ceftazidima. Acá otro caso, la levofloxacina, 1996, y el mismo año ya teníamos cepas que eran resistentes a la levofloxacina. Volver aquí. ¿Y cuál es el escenario ideal para las bacterias resistentes a los antibióticos? Necesitamos una alta densidad de pacientes o animales, que es lo que vemos acá en esta foto, que esto ocurre actualmente en las granjas de producción de animales y en los hospitales, donde se generan estas infecciones hospitalarias. ¿Por qué las bacterias se están quedando en estos ambientes? Debido a que han adquirido genes de resistencia tanto a los desinfectantes que están usando o a los antibióticos, porque ahí hay un uso intensivo de antimicrobianos y desinfectantes, ¿cierto? Y también como hay tantos animales juntos, tantas personas juntas, hay una fácil circulación de los patógenos. Y obviamente acá en los hospitales siempre están concentrados una gran cantidad de bacterias que son virulentas y ahora también son resistentes. Entonces el tema es bien complicado. Algo que se muestra constantemente, que las bacterias resistentes vienen desde la granja hacia nuestra mesa. Entonces tenemos que animales de producción, los cuales están recibiendo antibióticos sin tener ninguna enfermedad, simplemente se usan como promotores de crecimiento. Ellos han visto que al incorporar distintos antibióticos en la ración, ellos crecen más rápido, entonces los costos son menores, pero también están aplicando una presión selectiva en estas bacterias y solamente están seleccionando las bacterias que son resistentes o algunas que generan alguna mutación y estas van a continuar siendo resistentes a lo largo de su multiplicación. También tenemos que agua contaminada cuando riegan los vegetales también es una fuente de contagio. Entonces por eso que es importante también la higiene de los alimentos, consumir los alimentos bien cocidos, en el caso de los vegetales lavarlos bien, no utilizar el mismo cuchillo que corto la carne para cortar los vegetales que los vamos a consumir crudos, ya que podemos estar adquiriendo estas bacterias resistentes. Aquí han entrado otros términos también de bacterias, de las superbacterias. Tenemos las bacterias multiresistentes que son resistentes a por lo menos 3 clases de antibióticos diferentes. Tenemos la resistencia extrema, que son bacterias que son resistentes a todas las clases de antibióticos excepto a 2. Entonces ya tenemos una opción terapéutica ahí para tratar esas infecciones, pero también hay bacterias que son consideradas panresistentes, que son resistentes a todas las clases de antibióticos. También tenemos que dentro de las bacterias, de las distintas especies de bacterias, hay algunos linajes que son exitosos internacionalmente. Tenemos clones internacionales, clones que los podemos tener un día en China, pero también mediante los viajes internacionales de personas, mediante aves migratorias, por ejemplo, pueden estar transportándose rápidamente desde un continente a otro y establecerse, y son exitosos porque realmente han adquirido una gran cantidad de factores de virulencia, codificados por genes de virulencia, y también que son resistentes a las distintas presiones que le estamos generando nosotros, de desinfectantes, de bacterias, a lo largo, o sea, dentro de todo el mundo. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el ST131. Estos son nombres de linajes de Escherichia coli, son clones de Escherichia coli. Y el ST10
que están diseminados mundialmente, y creo que son muy pocos los países que no hay registro de estos clones. Esta es una revisión que hicimos con Milton Linkopan, que aún no hemos publicado, donde estos genes que son considerados exitosos mundialmente ya se han encontrado en aves silvestres. En Chile ya se han encontrado en gaviota de Franklin, aquí en Brasil también en jote cabeza negra. En Europa, Estados Unidos, Norteamérica, son bien diseminados estos clones y por ende también llegan súper fácil a la fauna silvestre. Esto es lo que nos muestran un poco las estadísticas. De aquí a unos 30 años, en el 2050, la causa de muerte, la principal causa de muerte podría estar siendo por bacterias resistentes a los antibióticos, ya que no van a haber alternativas terapéuticas. Por eso que ellos están dando bastantes recursos para innovar en nuevos antibióticos, en nuevas alternativas terapéuticas, ya que las estadísticas nos muestran que va a ser un gran problema, va a ser la principal muerte de seres humanos. En este caso van a ser 10 millones de personas al año. Solo como dato, actualmente el COVID-19 lleva un total de 550.000 muertes. Aquí estamos hablando de 10 millones de muertes al año. Esto sería equivalente a que una persona va a morir cada 3 segundos. Si pensamos que esto de aquí a 30 años más, los que se van a ver afectados de esto son las nuevas generaciones, van a ser nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, nosotros actualmente estamos viviendo grandes problemas con esto, pero esto va a ir evolucionando negativamente. Esperemos que no sea así. Pasar la siguiente. Bueno, esto es lo mismo de lo anterior, solo que aquí la cantidad de muertes anuales según cada continente. En Sudamérica tendríamos unas 392.000 muertes aproximadamente al año por bacterias resistentes a los antibióticos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado de generar nuevos antibióticos, nuevas terapias contra estas bacterias, porque son causa de muerte en países que son considerados pobres o que están en vías de desarrollo. Y aquí es donde generan una lista de cuáles son las bacterias que, según prioridad, cuáles son las más complicadas. Aquí están mostrando la lista de los patógenos más peligrosos que necesitan el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Yo aquí, en los resultados que les voy a mostrar, me voy a basar en los patógenos de prioridad crítica, que ahí estaría Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos. Los carbapenémicos son un antimicrobiano usado como de última alternativa terapéutica, cuando ya nosotros tenemos una bacteria que es resistente a las cefalosporinas, a las quinolonas, a las tetraciclinas. Ahí cuando entran estos antimicrobianos de última opción terapéutica, carbapenémico. Lo mismo pasa con la colistina, un antibiótico que se usaba hace muchos años, pero que dejó de ser usado por su toxicidad, pero que lamentablemente la colistina se usa bastante en la producción de cerdo, producción de aves, como promotor de crecimiento. Entonces comenzaron a aparecer estas resistencias a la colistina, y la colistina actualmente se está utilizando como también de última alternativa para las bacterias que son ya resistentes a carbapenémicos, a las cefalosporinas, pero tampoco está teniendo efectividad porque se generó esta presión selectiva y se están movilizando unos genes de resistencia a la colistina mediante plasmidio, que, como les mostraba, es algo muy fácil que pase de una bacteria a otra. Otro problema que estamos, de hecho ahora, actualmente este año, debido a la pandemia actual, es la hiperhigienización. Ahora creemos que todo lo que es limpio es sano. Es por eso que tenemos estos jabones desinfectantes en el baño, tenemos los enjuagues bucales, tenemos los amonios cuaternarios que son muy utilizados tanto en ambientes hospitalares como también en ambientes domésticos.
pero vamos a ver más adelante también que las bacterias están adquiriendo genes de resistencia a los desinfectantes, entonces ya no es un problema solo de antibióticos. Y el otro problema también son los metales pesados. Los metales pesados están siendo diseminados al ambiente por diversos medios, por la industria, la minería, la agricultura, la pecuaria. Los campos, por ejemplo, están siempre siendo suplementados con varios metales pesados, con zinc. Voy a mostrar algunos ejemplos acá. Hay algunos metales que son muy complicados por sí solos, como el mercurio, el arsénico, el plomo, son bien tóxicos para cualquier organismo, incluso para nosotros y obviamente para las bacterias también. Y que se están diseminando en los ríos y las bacterias están adquiriendo resistencia a estos metales pesados. El problema es que dentro de estos plasmidios que tienen genes de resistencia al arsénico, al plomo, también tienen genes de resistencia a los antibióticos. Entonces, cuando ellos se pasan el plasmidio de una a otra, se pasan la información completita, el plasmidio completo. Entonces, por eso que las bacterias resistentes a los antibióticos también son tan comunes actualmente. Aquí algunos ejemplos de cómo algunos metales pesados son tóxicos para la salud humana. Esto es lo que les comentaba, que los ríos actualmente están súper contaminados. Desde la época de los 90 es que se han visto que muchos ríos están acarreando contaminación patógena, que tenemos aquí los organismos, tenemos las mismas bacterias que están en los ríos, contaminación orgánica, desechos orgánicos humanos y animales, y contaminación salina, que son por minerales, metales. Tenemos aquí un gran problema que es la urbanización. Actualmente, mira, estos son 3 mapas acá que tenemos de 1950, el primero, el pequeño, donde vemos que en 1950 no teníamos grandes ciudades en Sudamérica. Simplemente había Buenos Aires aquí, Sao Paulo. Santiago era una ciudad que estaba creciendo. Ya en el 2000 comenzamos a tener estas mega ciudades, acá en Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires. Santiago todavía está quedando como una ciudad mediana. Acá el 2020 ya tenemos megaciudades en Colombia, hay en Bogotá, tenemos en Lima, en Perú, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro. Santiago está en una ciudad considerada grande, entre 5 y 10 millones de habitantes. Ojalá que no siga creciendo más de eso, porque ya estamos viendo que se está expandiendo demasiado y estamos viendo también la presencia de animales silvestres como el cóndor, como el puma, como los diversos zorros dentro de las ciudades, pero no es porque estos animales están entrando a las ciudades, sino es porque nosotros nos estamos expandiendo hacia los territorios que siempre han sido utilizados de ellos, y ellos algunas veces necesitan moverse dentro de estos lugares. Y por dar algunos ejemplos solamente, en estas mega ciudades que ya estábamos viendo aquí, tenemos el río Bogotá, el río Rímac en Lima. Se puede ver también aquí la presencia de varias aves, en este caso unos jotes de cabeza negra que están con todos estos desechos en el mismo río. Río de la Plata en Buenos Aires. Seguimos acá, el que es considerado el río más contaminado de Chile, el río Loa en Calama. El río Mapocho en Santiago, que si bien hay varios proyectos de limpieza, nosotros vemos que siempre se encuentra bien contaminado, de hecho por las mismas personas que lo usan como basurero. En el caso de aquí de Brasil, algo que me llamó mucho la atención, tuve la posibilidad de conocer Manaus, ahí la capital del Amazonas, del estado de Amazonas acá, y es preocupante y me llamó mucho la atención la calidad de los ríos, porque como podemos ver en las fotos están llenos de basura, y así como se ve, no es una foto que pasó en ese momento, sino que fue bastante tiempo que estuvieron así. Actualmente los están limpiando, pero siguen estando muy contaminados. Estos son los ríos que tenemos acá en Sao Paulo, los que cruzan Sao Paulo, el río Tieté, el río Piñeros, son ríos que están cerca de aquí donde estoy ahora, que a veces emanan olores que son bien complicados de aguantar. Y en estos mismos ríos hay diversos animales, incluyendo estos titanes de Sudamérica, los
los capibaras o los carpinchos que le dicen que son el roedor más grande del mundo, los cuales están siempre conviviendo con toda esta contaminación. Imagínense el riesgo de las infecciones que son causadas por la basura. Vemos en esta foto aquí que tiene una herida y puede estar recibiendo estas bacterias virulentas. En caso de ser resistente también sería un gran problema para ellos, porque el hecho de que ellos lleguen a un centro de rehabilitación y que intenten tratarlos con algún antibiótico, y si son resistentes no hay muchas alternativas terapéuticas. Entonces voy a empezar a mostrarle un poco las cosas que hemos estado encontrando acá nosotros, los problemas que hemos estado encontrando en la fauna silvestre de Sudamérica, principalmente en Brasil y en Chile. Tenemos acá que América del Sur tenemos grandes puntos calientes, grandes hotspots de biodiversidad y endemismo. Tenemos el Amazonas acá. Algunos hotspots bien importantes que tenemos son los bosques del Atlántico, que están en toda la parte cercana al Atlántico acá de Sudamérica, aquí en Brasil. El Cerrado, que es una parte del centro de Brasil también. Tenemos nuestro bosque lluvioso valdiviano acá en el sur de Chile, que también es tiene mucha biodiversidad de animales, de organismos. La cordillera de los Andes, la parte del trópico, también tiene bastante biodiversidad. Y en Colombia también tenemos Tumbes, el Chocó, el Magdalena. Y tenemos una gran cantidad y gran diversidad de animales presentes en todo esto, en estos ecosistemas, en estos ambientes dentro de Sudamérica, Latinoamérica. Entonces, como les decía, yo me voy a enfocar en lo que se ha estado encontrando últimamente en bacterias que son consideradas patógenos críticos, que son resistentes a los antibióticos. Aquí voy a recordarles que cuando yo diga las bacterias que son productoras de enzimas ISBL, son bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, o sea que pueden hidrolizar los beta-lactámicos de espectro extendido, principalmente las cefalosporinas, que se usan bastante en medicina humana y medicina animal. Y las carbapenemasas, que también van a ser bien importantes para que ustedes las asocien con estos resultados. Cuando comenzamos estos estudios, el panorama que estaba en ese momento, el 2018, era el siguiente. Si bien Nicaragua no es parte de Sudamérica, lo incorporé también como parte del neotrópico para presentarles lo que ya se sabía. En Nicaragua habían encontrado bacterias productoras de ISBL en garza boyera, en jote cabeza negra, en paloma. En Brasil ya habían algunos estudios también, donde habían encontrado bacterias altamente resistentes en pingüinos de Magallanes. Recordemos que el pingüino de Magallanes, si bien está en el sur de Chile, también está en Argentina y realiza algunas migraciones hasta acá, hasta Brasil. Se encontraron algunos pingüinos que estaban con una infección, con una pododermatitis, una infección en el pie, que era producida por bacterias resistentes, incluyendo bacterias resistentes a la cefalosporina, bacterias resistentes a la colistina. Un trabajo bien interesante que habían estado realizando acá. En Río de Janeiro también encontraron en el Traro, en Caracara plancus, encontraron en jote cabeza negra, en Megascops coliba, que es un búho pequeño que hay acá, la Corollinia dumato. Rupornis magnirothi, que es un tipo de gavilán pequeño también. Amazona estiva, que es el papagayo común. Luego en Argentina hay un trabajo que se han encontrado estas bacterias productoras de ISBL en la gaviota dominicana, o gaviota cocinera le dicen en Argentina. Y en Chile habían varios trabajos igual, que se han encontrado bastante en gaviota de Franklin. De hecho, hay varios estudios que comparan las poblaciones de Chile con las poblaciones que están en Estados Unidos o Canadá. Y ve las diferencias que hay según los linajes de las bacterias que están cargando y también los genes de resistencia, pero concluyen que no son las mismas bacterias y no son los mismos genes. Entonces, probablemente
estas gaviotas están llevando bacterias, pero allá se están colonizando con unas nuevas bacterias y con nuevos genes de resistencia, porque no fueron los mismos que encontraron acá. No hay ningún estudio hasta el momento que haya podido comprobar que una bacteria resistente que está en un ave migratoria haya podido ser transportada a lo largo de tanto trayecto como las migraciones que realizan las que tenemos nosotros en Chile, que son unos 10.000, 15.000 kilómetros, pero no porque no se haya encontrado, no es probable. De hecho, voy a mostrar algunos datos que es muy probable que esto pueda ocurrir. Se ha encontrado también en otras aves marinas y en aves de la isla de Pascua. En gaviotas de Franklin generalmente hay varios estudios, y en gaviotas en general en el mundo siempre se han encontrado bastantes genes de resistencia, bastantes bacterias resistentes. Yo creo que es por la importancia que ellas tienen como vectores, como aves que van a estar migrando y que podrían estar cargando estas bacterias. Por eso es que hay tantos estudios en este tipo de animales. Un poco de lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Nosotros colectamos las muestras, principalmente son muestras de heces frescas de los animales o algún torulado de la cloaca o del ano. En el laboratorio aislamos las bacterias, ya con en una placa de cultivo bacteriano ya le incorporamos antibiótico para que lo que crezca ahí ya va a ser resistente. Entonces ya hacemos un primer filtro. Luego tenemos que identificar las bacterias. ¿Cuáles son estas bacterias? Nosotros nos estamos enfocando en las enterobacterias, enterobacterales, donde tenemos la salmonella, donde tenemos la klebsiella, donde tenemos E. coli, las que producen infecciones hospitalares actualmente, que son bien importantes, causan muerte mismo y causan bastantes brotes en distintos hospitales. Luego hacemos los test de susceptibilidad, el famoso antibiograma. Todos estos puntos blancos que se ven acá son distintos antibióticos. La bacteria, una bacteria normal no debería crecer tan cerca del antibiótico, ¿cierto? Hay un halo de inhibición. Todo esto que está es crecimiento inhibido por el antibiótico. Sin embargo, hay algunas bacterias que consiguen crecer incluso sobre el antibiótico y son bacterias que han adquirido estos genes de resistencia. Entonces ya podemos ver fenotípicamente que estas bacterias están resistentes. Entonces cuando vemos estas bacterias resistentes con estas características, lo que hacemos nosotros es extraer el ADN completo de estas bacterias y posteriormente estamos secuenciando el genoma completo de estas bacterias. Lo que comprenderán que es mucha información. El genoma completo de una bacteria entrega toda la información, tanto de la virulencia que ella tenga, tanto de la resistencia. Entonces aquí vamos a encontrar los genes de resistencia a los desinfectantes, a los metales pesados, a los antibióticos, y también distintas características que podemos ver si una bacteria es un clon, que es pandémico, que está en otros países, en otros continentes. Podemos ver que también están acá los que estamos encontrando en animales silvestres. Y posteriormente a esto hacemos todos los análisis pertinentes para ver todas las características de estas bacterias. Entonces hemos estado recorriendo esto en Chile, en varios lugares de Chile, donde hemos estado colocando también redes de neblina, capturando aves, algunos puntos de trabajo, unas aves de las que hemos estado colectando, varios puntos de Chile, incluyendo la Antártica. También tenemos muestras de allá, varios colaboradores que nos están mandando muestras de distintos laboratorios y estamos analizando también las bacterias. De Chile hemos analizado alrededor de 836, yo creo que son un poco más incluso, muestras de diversos animales, incluyendo mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Yo trabajo principalmente con aves. De Brasil también tenemos varios colaboradores que nos mandan las muestras y nosotros las vamos analizando acá de distintos organismos. También tenemos acá reptiles, mamíferos y aves principalmente. Entonces ya un poco con los resultados que hemos tenido nosotros, el primer estudio que pudimos hacer, encontramos bacterias resistentes en estos búhos que tenemos presentes en el cono sur de Sudamérica, que son el tucúquere y el concón.
encontramos cosas bien interesantes aquí, porque en Tucúquere encontramos primero un linaje nuevo que no había sido descrito anteriormente, probablemente una bacteria que era comensal de estas aves rapaces, pero que estaba cargando una enzima ISBL, una cefalosporinasa, una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces eso ya la hace preocupante. Recordemos que eso la hace ya un patógeno de prioridad crítica. Preocupantemente también encontramos una salmonela entérica del Cerobaria infantis, que causa bastantes brotes, varios problemas en varios hospitales y que mata realmente. Hay muchas causas, mucha gente que muere debido a Salmonella infantis. Y lo que encontramos aquí es que este mismo clon, Salmonella infantis ST32, cargando esa resistencia, está siendo encontrado también en otros países. Está siendo encontrado en Perú, en Bolivia, causando varios brotes hospitalares, donde tienen problemas serios con esta bacteria, y en Estados Unidos también. Entonces es un mismo clon que está circulando en toda esta línea de América. Entonces aquí tenemos las características que encontramos en las bacterias de Tucúquere, que fueron dos E. coli, una del ST2705 y la otra un ST nuevo, que lo estamos describiendo ahora, que estaban cargando esta beta-lactamasa, BLASTX-M8. En el caso de Salmonella infantis, esta fue mucho más resistente a la coli que encontramos, fue resistente a las cefalosporinas, debido a esta beta-lactamasa que encontramos, a los aminoglicosidios, aquí está la gentamicina, la tobramicina, las amikasinas, que se usan bastante en salud humana, distintos fenicoles. Aquí el florfenicol se usa bastante en la producción de cerdo, en la producción de salmones. Las sulfas, las tetraciclinas, trimetoprim. Esta bacteria es resistente a todos estos antibióticos. O sea, ya es considerada una bacteria multiresistente, según la categoría que les comentaba anteriormente. En Concón, por otro lado, también encontramos una E. coli de un ST345, que también es un clon pandémico internacional, que era resistente también a las cefalosporinas y a las tetraciclinas. Preocupantemente también encontramos muchos genes que generaban resistentes a metales pesados, y a metales pesados tóxicos, al mercurio, al arsénico, al níquel, al hierro, al cobalto, varios. Muchos de estos metales también son utilizados por la bacteria para su propia ingeniería, para aprovechar estos minerales eh, para cumplir diversas funciones biológicas para ella. Pero cuando hay una gran cantidad de estos minerales, también van siendo tóxicos, así como también son tóxicos para nosotros. Y es bien preocupante ver que hay bacterias que son resistentes al arsénico, al mercurio, porque ellas van a poder estar en un ambiente que esté cargado con esos metales pesados. Y preocupantemente también, estas bacterias eran resistentes a los amonios cuaternarios, los que se utilizan constantemente en los hospitales para desinfectar, o en las granjas de animales de producción. Y estas aves provenían de algunos puntos acá, que les muestro en la región de Ñuble, que son áreas que tienen una alta densidad de ganado. Entonces, es muy probable que estas bacterias hayan tenido un origen por el ganado. Discutíamos también ahí con Patricio Muñoz, que es un geólogo, que es profesor acá también en la Universidad de Sao Paulo, que nos comentaba que probablemente todos estos suplementos que se le dan al ganado, que son suplementos de zinc, de varios minerales, varios metales, podrían estar generando también estas presiones selectivas en el ambiente y finalmente ser incorporadas a la microbiota de las aves rapaces. En este caso son aves de bosque, el tucúquer y el concón son más aves de bosque, pero siempre se encuentran cazando en lugares que son cercanos a algunos fundos que tienen ganado. En el caso del concón, el concón venía de unos cerros que están aquí cerca de Concepción, o sea, también hay un pasto urbano sobre estas bacterias que estaba
cargando el concón. Este trabajo generó uno de los primeros trabajos que hicimos, en donde aquí mostramos todos los detalles que le estaba comentando y también algunos test de virulencia que realizó aquí Fernanda Espósito, que una de las colegas del laboratorio que me está ayudando bastante en esta área, que ella trabaja con genes de virulencia. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, la Salmonella infantis, acá tenemos una bacteria que es considerada el control no virulento, o sea que no mata a unas larvas que nosotros estamos utilizando como un ensayo en vivo. O sea, nosotros estamos inoculando estas larvas y cuando ellas se melanizan es porque están siendo infectadas por esta bacteria, están recibiendo algún daño por esta bacteria. Aquí tenemos un control no virulento, un control hipervirulento, que sería este de aquí, pero vimos que la bacteria que nosotros encontramos en el tubúquere era mucho más virulenta que nuestro control virulento. Y esto es bien interesante también porque no sabemos cómo estos genes de virulencia que están súper estudiados para los seres humanos, no sabemos cómo afectan a la fauna silvestre. Entonces, a veces estamos encontrando bacterias que son virulentas para los seres humanos, pero que no son virulentas para las aves u otros animales silvestres. Entonces, aquí falta mucho que investigar todavía, falta mucho hacer asociaciones donde ocurren muertes de animales silvestres y encontrar estas bacterias con potencial virulento y determinar cuáles son los genes que podrían afectar a estas aves. Otro caso importante también, otro caso que nos llamó la atención, es un zarapito que una ave que realiza grandes migraciones desde Sudamérica hasta Norteamérica. Encontramos una bacteria llamada Serratia fonticola, que es una bacteria que es un patógeno secundario que también genera bastantes problemas hospitalares, que es una bacteria oportunista. Cuando tú estás debilitado inmunológicamente, estas bacterias podrían actuar y generar alguna sepsis que trae bastantes problemas de salud. Esta bacteria siempre acarrea cromosomalmente unos genes de resistencia, unas beta-lactamasas que son incorporados en el cromosoma, o sea que no están en el plasmidio, en algún plasmidio. O sea, ellas son resistentes de por sí solas. Pero aquí encontramos una beta-lactamasa que no había sido descrita antes. En Serratia fonticola habían 6 enzimas descritas, FONA1, FONA2, FONA3, hasta las 6. Pero aquí nosotros encontramos una enzima que fue un 92% similar a la última FONA que había sido registrada, la FONA6. Entonces, con unos colegas argentinos, conseguimos hacer un modelo de esta nueva enzima y un trabajo que actualmente está siendo publicado, que está sometido en una revista también. Entonces encontramos una nueva beta-lactamasa en un ave migratoria de Chile, el zarapito. Este un poco para mostrar la migración y el lugar donde encontramos este zarapito, que fue en la caleta Los Pellines, ahí cerca de Constitución, en Chile. Y en el mismo lugar, junto con este zarapito, estaba esta gaviota dominicana, cargando una Escherichia coli ST69, también portadora de beta-lactamasa, o sea, considerada como un patógeno crítico y que no era solamente resistente a los beta-lactámicos, también era resistente a los aminoglicosidios como la gentamicina, amicacina, era resistente a las quinolonas que son muy utilizadas tanto en la medicina humana como veterinaria. Consulté con algunos colegas veterinarios que se dedican a la clínica y me comentaban que el enrofloxacino se usa bastante en la clínica de las mascotas. Entonces, si se encuentran con esta bacteria, muy probable que no tengan un éxito terapéutico. La bacteria va a continuar generando alguna infección, en el caso de que esta bacteria sea virulenta. También era resistente a la sulfa, a las tetraciclinas, a los macrólidos, a la trimetoprima. También fue resistente a los QUACs, a los amonios cuaternarios. También tenía estos genes de resistencia para amonios cuaternarios. Volvemos acá a Brasil. Este es el Sapia poca. Este es un pariente de nuestro zorzal que tenemos en Chile, pero este acá es el Turdus amaurocalinus,
que tenemos nosotros en Chile, el más común es el Turdus falklandi. También en este caso encontramos una beta-lactamasa, una ISBL, en este ST602. Este ST, les voy a mostrar que más adelante también, o sea, este linaje les voy a mostrar que también lo encontramos en otras aves de Chile más adelante. O sea, que son clones que se están moviendo dentro de Sudamérica. No, probablemente no por las aves, probablemente son por los viajes de personas o las importaciones, exportaciones de carne. No sabemos, no podemos saberlo aún. Y esta bacteria también era resistente a varios metales pesados. Tenemos también de nuevo acá el arsénico, el mercurio, el antimonio. Esta ave se encontraba en Brasilia, en la capital de Brasil, dentro de un campus universitario. Entonces también está ese componente urbano generando esa presión a las bacterias, esa presión selectiva, probablemente por los metales pesados, y que acabó también cargando esta resistencia a las beta-lactamasas, o sea, a los beta-lactámicos. Volvemos a Chile, fuimos a ver qué es lo que pasaba con el cóndor. Nos dimos cuenta que no era fácil conseguir muestras de cóndor. Fuimos, recuerdo, con algunos colegas a ver si conseguíamos las heces frescas de cóndor y no fue nada de fácil. Entonces terminamos yendo al Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces en Talagante, donde ahí Jürgen Rothman nos recibió súper bien y con bastante disposición para ayudar. Y también fuimos a la Casa Noé, el zoológico que queda en Linares, que también tiene algunos cóndores. Recordemos que el cóndor está actualmente cercano a la amenaza. Las poblaciones de cóndor están disminuyendo. De hecho, en las poblaciones que están cerca de Venezuela, se cree que ya está extinto en esa parte de los Andes. En Colombia también están decayendo bastante las poblaciones de cóndor. Y en Bolivia también. Las poblaciones más estables están en Chile y Argentina, pero fuimos a ver qué es lo que estaba pasando y analizamos los cóndores que estaban llegando a estos centros de rehabilitación. Este antibiograma es un antibiograma de una E. coli que es susceptible a los antibióticos, o sea que el halo de inhibición generado por el antibiótico es bien amplio. Entonces estos numeritos están marcados acá, es el diámetro generado alrededor de estos discos de antibióticos. Entonces podemos ver que acá la bacteria realmente es susceptible. Si yo le doy alguno de estos antibióticos, vamos a poder controlar ese tipo de infección en el caso de que esta bacteria sea patogénica, sea virulenta. Pero esto fue lo que encontramos en los cóndores, que ya era resistente a varios antibióticos, una bacteria multiresistente. Y cuando tenemos este fenótipo aquí de estos halos de inhibición, nosotros ya confirmamos que tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos esta bacteria, extrajimos el DNA, secuenciamos el genoma completo y nos dimos cuenta de que tenía varios genes de resistencia que estaban generando justamente este fenotipo que estábamos viendo en el antibiograma. Esto lo encontramos en 17 cóndores, en 16 cóndores del centro de aves rapaces de Talagante, y en un cóndor que estaba en el zoológico de Linares. Aquí podemos ver el perfil de resistencia. Estos son los antibióticos a los que nosotros testamos todas estas bacterias. Los que están aquí en negro son los que fueron resistentes y los que están en blanco fueron susceptibles. O sea que esos antibióticos podrían actuar sobre esa bacteria. Estos que quedaron en ploma son resistencia intermediaria. Cuando hay resistencia intermediaria, generalmente lo recomendable es no dar un antibiótico en el caso de una infección, porque podríamos estar generando más presión para que la bacteria exprese esos genes de resistencia que están cargando. Entonces fue bien preocupante. Nosotros encontramos en 17 cóndores en total, con algunos genes bien interesantes, como los CTX, M14, M65, M65, y en diversos clones que fueron considerados internacionales. Uno de esos fue el mismo clon que encontramos en el Sabiá Poca, en ese tipo de zorzal que está acá en Brasil también, el mismo ST602. Aquí vemos la distribución de estos clones que son considerados internacionales ya,
que todas estas partes que están, todos estos países que están marcados ya en azul, es donde hay registro de la bacteria, y aquí estoy mostrando en cuáles son las fuentes de origen de estas bacterias. Entonces tenemos que se han encontrado en diversos orígenes, humano y no humano, en animales silvestres también, y principalmente en animales de producción. También se han encontrado en los ríos, en el agua, aguas residuales, también ha sido muy común encontrar esta bacteria, el ST162. Lo mismo pasa con los otros linajes que encontramos en los cóndores, con el ST602, que aquí todavía no sabíamos que estaba en el dorsal acá en Brasil, no lo colocamos acá, pero también son linajes que son exitosos mundialmente. Lo mismo con el 1196, también se ha encontrado en varias partes del mundo, y el 1485, que fue el que encontramos en el zoológico de Linares, en uno de los cóndores del zoológico de Linares. Cuando hicimos un análisis de ancestralidad de estas bacterias, aquí solamente voy a mostrar uno de los ejemplos, que es el ST162. Pudimos ver, como ya vimos en los mapas, son exitosos mundialmente y están en diferentes fuentes de origen. El cóndor, la bacteria que estaba en un cóndor, se situó muy cercano a una cepa de E. coli que fue aislada en Vietnam, en un ave de producción, en una gallina. Cuando nosotros analizamos los genomas de esa cepa que se encontró en Vietnam y la que encontramos en cóndor, era prácticamente igual, cargando los mismos genes de resistencia que esa bacteria que fue allá, que es un mismo clon en realidad, un clon que está circulando rápidamente. Y es interesante que lo estemos encontrando en aves silvestres y sobre todo en nuestro emblemático de los Andes, el cóndor. Esto fue también la resistencia a desinfectantes y a metales pesados que encontramos en esos cóndores. Estas bacterias fueron resistentes a la acridina, la clorhexidina, que son también desinfectantes que se ocupan bastante en medicina veterinaria y medicina humana. Nuevamente tenemos los QUACs, los amonios cuaternarios. El dodesil sulfato sódico, ese compuesto se usa bastante en jabones, se usa en champú, se usa en estos enjuagues bucales. Brometo de etilo, cristal violeta, también son desinfectantes que se usan en distintos ambientes. Y todo esto son los metales pesados que estas bacterias eran resistentes también, que en realidad tenían genes de resistencia para estos metales pesados. Probablemente esto puede ser debido a que los cóndores están en lugares que están bien cargados con estos metales pesados. Puede ser estos vertederos, que ya hemos visto también que los cóndores se están alimentando en vertederos, donde hay bastante contaminación. Y también nosotros sabemos que nuestra cordillera de los Andes es bien cargada de minerales, entonces también estas bacterias podrían estar adaptadas a esos ambientes. Faltan muchos estudios todavía para saber con claridad todo esto. También generó una publicación que pueden revisar, que fue publicada hace poco, donde ahí también contamos todos los detalles de todo lo que encontramos en cóndor andino. Volvemos a Brasil. Acá estamos con el pato merguleado, el pato serrucho también le dice, que está críticamente amenazado. Es el ave acuática más amenazada de las Américas y una de las aves más amenazadas del mundo. Se cree que no hay más de 250 parejas que están en el ambiente, en vida libre. Entonces este caso fue bien interesante. Estos eran los ambientes que este pato antiguamente se encontraba, que ahora ya está extinto en su gran parte de la extensión, y que existe solamente ahora en estos parches de color anaranjado. Son bien reducidos. Entonces, una ave que es bien susceptible a la extinción, ya está críticamente amenazado. Pero para esto también hay algunos centros, como el Zooparque de Itatiba, acá en Sao Paulo, que está teniendo
un programa de conservación, un programa de cría y reproducción de este pato en cautividad. Y estos, esta vez, pueden ser devueltas también después a la vida libre. Sin embargo, ellos han tenido con éxito varios, aquí vemos algunos de los patitos que han nacido en este zooparque, pero ocurrió un brote de muerte en estos patitos que tenían 8 días de edad. Y a nosotros nos llegó acá al laboratorio de patología comparada de animales silvestres, donde estoy realizando el doctorado actualmente, para ver de qué había muerto este pato mergullado. Y nos encontramos con algunas sorpresas. Ellos, cuando en el zooparque, cuando detectaron este brote de enfermedad, a modo de profilaxis, le dieron enrofloxacina, como a modo de un antibiótico que se usa bastante para diversos organismos virulentos. Sin embargo, el patito que recibimos murió al día siguiente de haber recibido el tratamiento. O sea, el tratamiento no fue efectivo, tuvo una falla terapéutica. Y esto fue lo que encontramos. Nosotros secuenciamos también el genoma de esta E. coli, que resultó ser una E. coli ST58, que es un clon que actualmente está causando varias infecciones urinarias acá en Sudamérica y también en Asia. Entonces es un clon que podemos ver que es un linaje exitoso mundialmente, que se ha encontrado en diversos fuentes de origen, principalmente en animales de producción. Esta bacteria fue resistente, acá hay un cuadro que no sé si lo van a alcanzar a ver, pero yo les voy a contar que fue resistente a las cefalosporinas, a las tetraciclinas, a los aminoglicosidios, trimetoprim, a las sulfas, a las quinolonas, desinfectantes como la acridina, clorexidina, los amonios cuaternarios. Entonces, ya había una presión selectiva en estos centros de reproducción que hay, porque siempre están desinfectando todo, ya hay una presión selectiva de desinfectantes, y estas bacterias se establecen con éxito. Y recordemos que era un pato de 8 días de edad, entonces probablemente su sistema inmune era bien bajo. Ellos fueron criados en incubadora, entonces probablemente su microbiota no estaba adaptada, no se encontraban con un sistema inmune fuerte. Lamentablemente murieron algunos patos, pero después con otros desinfectantes a los cuales esta bacteria no era resistente, consiguieron controlar esta muerte que estaban teniendo, y actualmente no se han vuelto a producir. También generó un trabajo recién publicado, que ahí también pueden ver todos los detalles de histopatología y del genoma de esta bacteria. También aquí recientemente, en la misma revista, unos colegas aquí publicaron clones internacionales también, productores de estas beta-lactamasas en coatí, en jote cabeza negra y en el lechuzón orejudo, en el Asio clamator. También encontraron diversos clones que son considerados internacionales. Aquí tenemos de nuevo el ST58, el mismo que encontramos en el pato serrucho. Entonces, es para que veas más o menos que son los mismos clones que se están moviendo internacionalmente y en estos ambientes. Algo también que nos llamó mucho la atención, recibimos algunas muestras de tonina. La tonina no es la misma tonina que tenemos en Chile. Esta tonina está en la parte del Atlántico, que también se encuentra vulnerable y generalmente tiene varios problemas con redes de pesca. Siempre se encuentra en las redes de pescadores, donde queda enredada y no puede salir y acaba muriendo. En este caso, fue una tonina joven que fue encontrada varada, viva, y unos centros de rehabilitación intentaron, para la redundancia, rehabilitarla para volverla a la vida libre, pero sin éxito. Este animal murió al día siguiente también. Y ellos tomaron muestras de todo al momento de ingresarla al centro de rescate. De todo me refiero a muestras del ano de la tonina, del orificio nasal,
Una vez que murió también le hicieron histología para ver de qué estaba muriendo y tenía bastante comprometido el sistema respiratorio, los pulmones estaban bien afectados. Nosotros recibimos esta muestra y también crecieron bacterias resistentes en nuestros medios de cultivo. Y este caso fue interesante porque además de ser resistente a beta-lactámicos, aminoglicosidos, sulfas, trimetoprim, tetraciclina, quinolona, fosfomicina, fenicoles, era resistente también a la colistina, que es uno de estos fármacos de última opción terapéutica que les comentaba. Y encontramos el gen MCR9, que es un gen bien reciente. El año pasado recientemente se publicó en una revista el gen MCR9 en una infección por salmonela en Estados Unidos. Entonces, con esto podemos ver que la diseminación de los genes de resistencia es muy rápida. Ya se ha encontrado en varias partes de Asia, de Europa, se ha encontrado aquí en Sudamérica también en una infección clínica por Klebsiella quasi pneumoniae en una muestra humana, y nosotros aquí estamos, o sea, vamos a reportar en un trabajo también que estamos publicando. Por primera vez vamos a publicarlo en fauna silvestre, en este caso un animal de vida libre, una tonina de vida libre. Volvemos a Chile, quedamos metidos con qué estaría pasando con los cóndores. La primera vez no tuvimos éxito colectando las muestras, pero nos contactamos con Víctor Escobar, el cual se encontraba monitoreando algunas colonias de cóndor y accedió también a colaborar con nosotros y nos comentó que los cóndores que él estaba monitoreando se estaban alimentando de basurales que están presentes en la región metropolitana en Chile. Entonces, para nosotros llamó también bastante la atención y quisimos analizar esas muestras. Estos datos aún los estamos procesando y también los vamos a publicar bien luego. En el contexto también se acaba de publicar la última versión de la revista chilena de ornitología, y donde también Eduardo Pavés dice que los cóndores andinos están utilizando algunos posaderos en áreas antropizadas de Chile, en Santiago, y justamente son estos mismos posaderos en los que encontramos esta bacteria en los cóndores. También un trabajo nuevo que realizó la Melanie Duclos, en donde comprueba que los cóndores se están alimentando de residuos que están en estos vertederos. En la zona central representaba casi un 20% de la dieta de los cóndores, lo que es bastante. Encontraron partes de plástico, se alimentaban de desechos orgánicos también. Yo me acuerdo que fui a alguno de estos vertederos y encontré incluso jeringa usada, de todo lo que ustedes puedan estar botando en la basura, llega a estos vertederos y puede estar siendo adquirido por animales silvestres, lo que es bien importante también que las autoridades puedan tomar alguna iniciativa. Deberían tomar algunos recuerdos que los animales silvestres por lo menos no tengan acceso a estos vertederos. Para marcar. Entonces, nuevamente, era para mostrarles a ustedes lo que encontramos. Esta era una bacteria que era susceptible a los antibióticos, o sea que no era resistente. Esto fue lo que encontramos en los cóndores de los centros de rehabilitación. Nosotros pensamos que no íbamos a encontrar con algo parecido en los cóndores de vida libre, pero preocupantemente nos encontramos con esto. Era resistente a casi todos los antibióticos que nosotros testamos en estas bacterias, incluyendo los carbapenémicos. También, como les comentaba anteriormente, son utilizados como última opción terapéutica. Cuando ya hay bacterias que son multiresistentes a los antibióticos, se utilizan los carbapenémicos. Pero en este caso, era resistente. Eran 5 cóndores los que encontramos este mismo perfil de resistencia antimicrobiana. También encontramos genes ISBL, pero encontrar carbapenémicos en fauna silvestre no es nada común y es muy preocupante. Encontramos el gen NDM5 también, que es relativamente nuevo, y también encontramos el MCR9, el mismo que encontramos en la tonina en Brasil, lo encontramos ahora en los cóndores de vida libre en Chile, en Santiago. Bueno, estos son los perfiles de resistencia.
los genes que encontramos en todo el genoma. Estos son los linajes que encontramos en el cóndor, 2973, 744, 345. Este ST345 también lo encontramos en el concón, se lo mostré anteriormente. Sin embargo, cuando hicimos los análisis de ancestralidad de ese linaje de E. coli, ellos no quedaban cercanos, entonces probablemente tienen un origen externo. Este clon que encontramos en cóndor quedó más asociado a algunas bacterias que ya han sido aisladas en Asia. Entonces, cuidado ahí con los viajes internacionales, con las importaciones, exportaciones de productos, exportaciones de carne. Y eran resistentes a la mayoría de los antibióticos. Aquí cabe resaltar también que tenía una carbapenemasa, o sea que es resistente a los carbapenémicos, y también tenía el MSR9, que la hace resistente a la colistina. Entonces ya las alternativas terapéuticas son muy pocas, en este caso de infecciones. Aquí tenemos 4 bacterias, y les comenté que las encontramos en 5 cóndores. Hay uno que estamos secuenciando el genoma ahora, que es de esta bacteria que está aquí abajo, que es una E. coli también, pero por las características que nosotros vemos en la colonia, que es bastante mucoide, mucoviscosa, que no es común en los aislados de E. coli, que es una colonia más seca que nosotros vemos en los medios de cultivo. Y esto está asociado con bacterias que son virulentas. Ahora estamos a la espera de estos resultados para ver qué tan virulenta es, cuáles son los genes de virulencia que tiene. Y también queremos analizar cuáles serían las posibles implicancias de que esta bacteria esté colonizando al cóndor andino. Aquí tenemos otro trabajo que es reciente de Irene Sacristán, que también utilizó a la huiña, nuestro felino silvestre que tenemos en Chile, como un centinela de genes de resistencia a antibióticos. En este caso, ellos no cultivan las bacterias, sino que otra técnica donde detectan los genes de interés para ellos, y también detectaron estos mismos genes las beta-lactamasa, los BLA-CTX-M. O sea que probablemente en la microbiota de la huiña habían bacterias resistentes a los carbapenémicos. Lo que más encontró aquí Irene fue resistencia a la tetraciclina, que tetraciclina es bastante usada en la producción animal, la tetraciclina, la oxitetraciclina. También encontramos bacterias en aguilucho. Esto voy a ir pasando un poco más rápido ya porque se va repitiendo la misma historia. Encontramos también en el treile, que el tehue, en el tero, también una salmonela entérica, de la cual estamos esperando el secuenciamiento para ver qué tan virulenta puede ser. Y una ave que es bien común encontrar cerca de las casas, en los campos, e incluso en la ciudad, en parques, entonces puede tener alguna implicancia importante en salud pública. Tenemos también una colega de laboratorio, a Carol Eubán, que está realizando algunos estudios en algunas islas acá del Atlántico, cerca del litoral del nordeste acá de Brasil, donde está analizando fragatas, piqueros, entre otras aves, en algunas islas que son prístinas, que no hay contacto, no hay mucho contacto humano, solamente hay un centro donde pueden llegar algunos investigadores autorizados, pero que son islas que son utilizadas por estas aves para alimentación o para nidificación. Y está trabajando con 2 o 3 islas acá de Brasil, y está encontrando cosas bastante interesantes también, algunas beta-lactamasas por ahí. Vamos al sur de Chile, en Chiloé. Aquí les quiero mostrar algunos mapas y varias fotos de lo que hemos estado encontrando allá, porque es una historia bien interesante y que también tiene que ver con la producción animal. Voy a hacer un zoom a esta zona aquí, que es, bueno, voy a hacerlo más adelante, cerca de Keilen. Bueno, aquí se encuentran en esta pequeña isla que les voy a mostrar, en la isla de Acui, esta que tenemos acá, se encuentran varias especies de aves, y constantemente me han dicho que
hay especies de aves que se encuentran muertas a la orilla de la playa. Hay hartas aves migratorias que llegan aquí. Hay chucaos, hay cometocinos patagónicos, colilargas, hay bastantes cachañas, llegan raras, llegan... Es una isla que está cerca al continente, entonces también hay bastante flujo de aves. Encontramos también tanto en gaviota Cowell y gaviota de Franklin, en bacterias portadoras de ISBL, y también resistentes a aminoglicosidios, sulfas, trimetooprim, quinolona, fosfomicina y macrólidos. Y estas aves forman colonias mixtas a veces. Aquí tenemos una gaviota de Franklin que está aquí escondidita, que es muy parecida con la gaviota Cowell, pero la diferenciamos por algunos detalles, como por ejemplo el pico negro que tiene la gaviota Franklin, las patas negras, y un poco menor en tamaño también. Y forman estos bandos mixtos, y estaban compartiendo estas mismas bacterias entre distintas especies de aves. En este caso tenemos la gaviota Cowell, que es nativa de Chile, que no realiza migraciones, y la gaviota de Franklin, que sí migra hasta Norteamérica. Entonces tenemos aquí Chiloé, voy a hacer el zoom a esta parte al frente de Keilen, donde tenemos aquí en la parte superior derecha la isla de Acui, acá abajo está la isla de Tranqui. Todo esto que estoy marcando en amarillo son cultivos de salmón o de molusco, principalmente acá son de salmón. Entonces, un área que está recibiendo constantemente una presión de antibióticos que están siendo lanzados al mar como forma también de promotores de crecimiento y también para promover distintas infecciones en los salmones, como la Piscis rickettsia salmoni, que causa bastantes problemas en la salmonicultura en Chile. Para eso utilizan mucho florfenicol, que es uno de los antibióticos, un fenicol que he utilizado tanto en la industria porcina y la de los salmones. Y tenemos de más cerca entonces la isla Acui, que es una isla pequeña que está actualmente habitada por familias, no deben ser más de 40 personas que están habitando la isla, y son familias de origen huilliche. Entonces también tenemos este otro concepto que tenemos que incorporar de comunidades indígenas que se podrían estar siendo afectadas por estas bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces aquí tenemos algunos estudios actuales que dicen, que hablan sobre los principales antibióticos que están siendo utilizados en la salmonicultura. Acá en amarillo tenemos el florfenicol, luego acá en rojo la oxitetraciclina, y en menor cantidad la amoxicilina. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos muestras de todas estas aves que están allá, incluso de algunos animales eh, algunas mascotas, algunos cerdos que tenían las personas acá en la isla de Acui, y los testamos para florfenicol. Los pusimos medio ya con fármaco, con antibiótico, con algún fenicol. En este caso pusimos o florfenicol o cloranfenicol, que el cloranfenicol es el que se usa más en el área humana. Estas gotitas para infecciones oculares generalmente son de cloranfenicol. Y encontramos esto. Encontramos bacterias resistentes a los mismos antibióticos que usan en la salmonera en los animales silvestres que están en la isla de Acui. En este caso también lo encontramos en gaviota Cowell, en gaviota de Franklin, encontramos también en gaviota dominicana. Estos son los antibióticos que testamos aquí. Florfenicol, también pusimos el cloranfenicol, que es el análogo humano, pero que también es resistente. Algunas veces se cree que porque se utiliza un antibiótico en la producción animal y otro antibiótico de la misma clase en salud humana, no van a tener estas resistencias cruzadas, pero los genes que codifican esta resistencia son los mismos para los dos, entonces no es muy efectivo esta selección que hacen en los antibióticos. Fue totalmente también resistente a la amoxicilina, a la tetraciclina, que tetraciclina también es análogo de la oxitetraciclina que se usa en la salmonicultura. Lo encontramos también en cormoranes, lo encontramos en el tiuque y en los cerdos que son utilizados por las personas ahí en la isla para consumo diario.
Entonces aquí ya hay un link con animales domésticos, con las personas, animales que están siempre asociados a las casas, como los tiuques, que están asociados a veces a los basurales, donde quedan algunos restos de basura y están siempre comiendo. Y todas estas aves están cargando estos genes de resistencia a los antibióticos usados en la salmonicultura. Es bien preocupante. Eso también este estudio lo estamos realizando ahora y luego lo vamos a publicar también para que lo puedan revisar. No sé si van a poder ver algunos de estos videos. Aquí les quería mostrar que también el cometocino se alimenta de la heces de los cerdos. Entonces aquí ya estamos viendo que hay un link también de los animales domésticos hacia la fauna silvestre. Vamos a poner aquí el siguiente video. O sea, esta es una foto también de algunos niños que están aquí en la isla de Acqui, que es preocupante porque la salud allá es precaria. Ellos reciben una visita una vez al mes por un médico que puede tratar algunas infecciones que puedan tener. Y es importante que ellos sepan de esta resistencia que están habiendo en estas bacterias para que no utilicen esos antibióticos para tratar estas infecciones que pueden generar algunas bacterias. O sea, que son genes que están circulando en este ambiente, genes de resistencia en este ambiente. Tenemos también que las aves van diseminando estas bacterias, se van colonizando, recolonizando. Tenemos aquí otro video donde vemos que las aves beben el agua de... Aquí debe estar a unos 100, 200 metros de la salmonicultura que está cerca. Entonces estas aves que son migratorias consumen, se bañan con esta agua. Y también otras aves que a las que no les tomamos muestras, pero que son interesantes a los que nos gusta la fauna silvestre, por ejemplo, ahí al fondo. Aquí tenemos las bandadas de gaviotas frangias que están descansando y tenemos esta gaviota austral que también bebe agua tranquilamente de esta agua que está contaminada con bacterias resistentes, probablemente y metales pesados también. Voy a pasar otro video. Esto creo que es el mismo video. Siguiente. No, tenemos la gaviota cowell también que utiliza algunas técnicas para alimentarse. Aquí cuando baja la marea se forman algunas lagunas y la gaviota cowell tiene algunas técnicas que lo puse de nuevo porque me lo encontré interesante. Ellos mueven las manos y van expulsando todos estos microorganismos, ni siquiera son microorganismos, pero estos organismos que son parte de la alimentación de ellos. Y me pareció interesante porque esa técnica también es utilizada por las personas de la isla que bucean para la recolección de mariscos en esa isla. Ellos cuando llegan al fondo del mar comienzan a mover las manos para que se levante la arena y pueden extraer los moluscos en este caso. Aquí tenemos un zarapito que se está alimentando también estas aguas de Acqui. Aquí vemos que está alimentándose un poliqueto, que es parte de la dieta de estos zarapitos de pico recto que realizan migraciones desde Sudamérica hasta Norteamérica. Hemos visto unos hallazgos importantes que han realizado investigadores de la Universidad Austral, que el zarapito de pico recto migra directamente, o sea, no realiza paradas en toda su ruta migratoria, llega en 6 días, puede llegar hasta Norteamérica, entonces fácilmente podría contaminarse, infectarse con alguna bacteria resistente a estos antibióticos usados en la salmonicultura y diseminarlos en Norteamérica. Y también los antibióticos que están o sea, los genes de resistencia que están en Norteamérica, podría traerlos hacia Chiloé o América del Sur. Estos son algunos ejemplos de las migraciones. Esto fue lo que encontraron estos investigadores de la Universidad Austral, que va a estar bien interesante cuando realicen ese estudio. Y acá un mapa donde se ven las migraciones de las aves a nivel del año. Este es de la Universidad de Cornell de Estados Unidos.
Estos solonillos de agua y después de una campaña de recolección de basura que organizó aquí Daniel, aquí mi acompañante de aventura siempre en la isla. Entonces también ella intenta promover este tipo de cosas en la isla, de recolección de basura, porque a veces esta salmonicultura también contaminan los mares con otros desechos, con plásticos, con estas boyas. Y en este caso aquí estábamos promoviendo que los chicos pudiéramos ir a recolectar un poco de basura que estaba. Ya para terminar, chicos, los últimos estudios que estamos realizando acá en Brasil, estamos viendo cómo está la población de estas bacterias resistentes a los antibióticos, considerados críticos, en los mares, en el Atlántico, acá en Brasil. Estamos recibiendo muestras. Esta es la zona que queremos investigar, entonces queremos hacer un estudio de vigilancia epidemiológica usando algunos bioindicadores. Estamos recibiendo muestras de varias partes del litoral de Brasil, del nordeste, de aquí de la parte de Río de Janeiro, de Sao Paulo, y también estamos recibiendo algunas muestras de Uruguay, donde estamos utilizando los siguientes bioindicadores. Tenemos la atonina, que actualmente varios investigadores de nuestro laboratorio, del LabCom, ahí tenemos a Aricia, tenemos a Carlos Sacristán, tenemos a Priscila, que nos están mandando estas muestras de toninas que ellos están analizando para otros patógenos, por ejemplo virus, hongos, pero también están aprovechando de tomarnos muestras para analizar las muestras de bacterias resistentes. Tenemos a Roberta, que nos está enviando muestras de tortugas marinas, en este caso tortuga marina verde, la Chelonia midas. También tenemos muestras de cachalote pigmeo, que también a veces se encuentran varados en la costa, o que llegan a los centros de rehabilitación. Entonces aquí estamos trabajando con estos dos equipos, el laboratorio de patología comparada de animales silvestres y el laboratorio del profesor Lincopán de laboratorio de resistencia bacteriana y alternativas terapéuticas. Entonces esto estamos analizando actualmente y ya estamos encontrando algunas cosas interesantes. Nuevas bacterias que no han sido descritas aquí en Sudamérica, cargando beta-lactamasas de importancia clínica, que luego van a ser publicados también, y también estos hospederos que van a ser nuestros bioindicadores de la salud ambiental en este litoral del Atlántico. Todos estos genomas que estamos encontrando acá en Brasil están siendo incorporados a una base de datos brasileña, que está a cargo de justamente de este equipo del laboratorio del profesor Lincopán aquí en la Universidad de Sao Paulo, en donde ellos están organizando una aplicación donde van a hacer destacados los genes de resistencia y los distintos puntos donde se están encontrando estos genes para que los profesionales de la salud, como médicos, enfermeros, puedan saber cuáles son las bacterias y cuáles son los genes de resistencia que están circulando en estos ambientes, para que ellos puedan tomar también mejores decisiones a la hora de establecer las terapias ante alguna infección por alguna bacteria. Aquí están analizando principalmente bacterias, enterobacterias, que son Klebsiella, Salmonella y Escherichia coli. Entonces, ya para concluir, podemos afirmar que los animales silvestres de Sudamérica están colonizados por bacterias resistentes a los antibióticos de importancia crítica. Son resistentes también a los desinfectantes y a los metales pesados. Los animales silvestres son importantes bioindicadores, diseminadores, pero que también son víctimas de la resistencia bacteriana. Vimos también ese caso del pato serrucho, que una ave con serio peligro de conservación y que fue víctima de la resistencia bacteriana. Y vemos que también la evolución bacteriana es muy rápida. La diseminación, la evolución bacteriana, la evolución de la resistencia bacteriana es demasiado rápida comparado con la evolución de otros organismos. Entonces necesitamos hacer un monitoreo constante a lo largo del tiempo. Tenemos también que los centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre son componentes importantes en la vigilancia epidemiológica de estas bacterias resistentes.
pero nos quedan varias cosas por hacer, como por ejemplo evaluar el rol de las bacterias virulentas en la fauna silvestre. No sabemos cómo estas bacterias realmente pueden afectar a los animales silvestres. A nivel mundial no hay estudios todavía. Son una de las cosas que me gustaría comenzar a indagar un poquito más. Entonces así quedó un poco el panorama que tenemos de estas bacterias resistentes en el año 2020. Quiero agradecer a los organizadores de este webinar, de la Universidad de las Américas, a varios grupos de colaboradores, varias universidades que están colaborando con nosotros. Tenemos varias organizaciones que están fomentando, que están entregando los dineros para que esto pueda ser realizado. Hay varios centros de rehabilitación que nos están colaborando con muestras. Quiero agradecer principalmente al laboratorio del profesor Lincopan, que es un laboratorio que está actualmente es intercontinental, tiene nexos con varias partes del mundo. Estamos revisando varias cosas de Chile y de Brasil actualmente, y son una de mis familias que tengo acá en Brasil, el grupo del LabCom, que es donde estoy realizando mi doctorado. Aquí tenemos a Catao, a José Luis Catao, que es mi orientador, tenemos a Pedro, varias personas aquí que nos están acompañando. En este caso fue una de las recolecciones de insumos que hicimos cuando hubieron estos incendios en la Amazonía, que tuvimos gran éxito y pudimos mandar insumos médicos para los centros de rehabilitación de animales silvestres que estaban siendo afectados por estos incendios. Agradecer también al Laboratorio de Parásitos y Enfermedades de Fauna Silvestre, que también nos están aportando con bastantes muestras de varias partes de Chile, y que también fue una de mis familias académicas cuando estaba haciendo mi graduación en Medicina Veterinaria en la Universidad de Concepción. Estas son mis tres familias académicas, entonces, el laboratorio del profesor Lincopan, el profesor Catao y el profesor González Acuña. Y eso, chicos, eso para terminar. Agradezco a todos los asistentes. Aprovecho de mandar un saludo a mis tierras, a Chile, a mi familia, y a Pelarco. Y eso, gracias a todos por la organización, a Sebastián Merino, el que hizo los contactos para que pudiéramos realizar este webinar. Y eso sería, no sé si están por ahí los chicos de la organización. Voy a parar de compartir. ¿Aló, acá. Dani? ¿Me escuchas? Sí. Qué bueno. Oye, bueno, agradecer tu entretenida charla, me encantó. Impresionante la cantidad de bacterias resistentes que han encontrado, ¿ya? Felicitarte también porque obviamente que por tu trabajo investigativo, que en el fondo está detrás de esta presentación que nos brindaste hoy día, ¿ya? Han llegado varias preguntas. Voy a comenzar con las más generales, traté de ordenarlas a las más generales, a las más específicas. Okay. Y la primera de ellas dice, ¿qué importancia tiene la búsqueda de estas bacterias resistentes en la fauna silvestre? ¿Y qué especies deberían ser prioritarias para la búsqueda de estos microorganismos? Perfecto, mira, acá la importancia una de las principales sería para la fauna que está en alguna categoría de conservación, que son los que están llegando a los centros de rehabilitación con algún problema y que le pueden estar administrando algunos de estos antibióticos, y si las bacterias están resistentes no van a tener éxito. Entonces, cuando hay poblaciones animales que están afectadas en su conservación, que sus poblaciones son bien disminuidas y que además no puedan ser tratadas, ahí es un problema grande. Entonces, ese es uno de los principales problemas para la fauna silvestre, porque, como decíamos, no todas las bacterias que son resistentes son virulentas, entonces también tenemos que ir evaluando cuáles son los verdaderos riesgos para los animales silvestres. Y los animales que deberían ser utilizados como bioindicadores son principalmente algunos de los que hemos estado utilizando nosotros, pero yo daría más énfasis a los que están en los topes de las cadenas tróficas. Por ejemplo, teníamos el caso del cóndor ahí como
que son carroñeros, las aves rapaces, en el caso también de animales que eh, están muy insertos en estos ambientes que son muy antropizados, entonces probablemente tienen mucho contacto con lugares contaminados, poluidos antropológicamente. Dani, y la siguiente pregunta tiene justamente relación con las aves rapaces. Preguntan si la problemática se mantiene de la resistencia a través de los años en relación a las aves rapaces. ¿Podría afectar la sobrevida a largo plazo? Eso va a depender de si las bacterias son virulentas para la especie de ave rapaces. Se mantienen en el tiempo, sí, pero también las aves se pueden colonizar con nuevas bacterias, entonces van a ir descartando estas bacterias que probablemente puedan ser resistentes. En el caso, por ejemplo, del tucúquire, del concón, lo que se hizo en el centro de rescate fue, yo creo que en ese centro de rescate de fauna silvestre de la Universidad de Concepción, fue yo creo que un ejemplo para varios otros centros de rescate, que ellos fueron monitoreando a lo largo del tiempo que estas aves fueran descolonizadas de estas bacterias. Entonces, una vez que fueron rehabilitadas y que se percataron de que ya no tenían estas bacterias resistentes, fueron liberadas al ambiente. Porque también hay otra problemática de que a veces llegan a los centros de rehabilitación donde son lugares confinados. Generalmente los centros de rehabilitación no reciben tanto dinero, no reciben tanto apoyo, por lo que no pueden realizar también estos análisis de resistencia, estos perfiles de resistencia, los antibiogramas. Entonces a veces tienen que estar intentando con un antibiótico, con otro, pero sin saber cuál es la susceptibilidad de las bacterias a esos antibióticos y generando una presión selectiva. Entonces, sí se puede mantener si es que se puede mantener la resistencia si es que estos genes de resistencia pasan a ser parte de la microbiota de las aves y la microbiota queda con estos genes y puede pasarle los genes a nuevas bacterias que pueden ser patogénicas. Pero también se pueden descolonizar, eh, puede ser por otra bacteria o también puede ser en los centros de rehabilitación si le adicionan algún probiótico o prebiótico que también ayudan a equilibrar un poco la microbiota de las aves silvestres en ese caso. Perfecto. Otra consulta, ¿en Brasil existen políticas públicas orientadas a la vigilancia de resistencia de antibióticos en aguas residuales, de recreación, etcétera? Sí, mira, esto lo llevan a cabo principalmente los investigadores, acá el mismo grupo en el que estoy trabajando, constantemente van monitoreando tanto los ríos, la fauna silvestre, reciben las muestras de los hospitales donde hay problemas de resistencia bacteriana y principalmente está asociado con la investigación, pero sí hay políticas públicas que están fomentando que se siga investigando más acerca de este tema, porque Yeah. si lo pensamos de un punto de vista político y económico, la resistencia bacteriana genera grandes pérdidas económicas para los países. Cuando tú no puedes tratar una infección, tienes que tratar con otro antibiótico, que generalmente los de última elección son más caros. La estadía en los hospitales se alarga, una infección que podría ser controlada en 7 días o 14 días, va a tener que permanecer un paciente en un hospital por 30, por 40 días, entonces ya los costos también aumentan mucho. Entonces también hay bastante interés por los organismos públicos de mejorar esta problemática. Perfecto. ¿Qué debemos hacer para evitar llegar a estas cifras que mencionaste de 10 millones de personas muertas por causa de bacterias resistentes al año? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Buena pregunta. Mira, aquí las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y también los investigadores, los que están realizando estas investigaciones, recomiendan varias cosas desde varios puntos de vista. Primero, el buen uso de los antibióticos es muy importante.
Las personas que son medicadas con algún antibiótico deberían cumplir por lo menos con todo el periodo que comprende el tratamiento y no dejar tomarlo por 5 días, me siento mejor, no lo tomo más, porque ahí las bacterias se van reactivando y van adquiriendo esta mutación y van generando esta resistencia. O también lo típico de automedicarse. Ver el antibiótico que le hizo bien a una tía, a la vecina, y toman este antibiótico, y generalmente no es el que le va a ayudar con esa infección. Entonces hay un problema de las personas en general, del público en general, que también podrían ayudar, no descartando los antibióticos en la basura, los antibióticos, los sachets de antibióticos, porque todo esto llega también, todos estos residuos llegan a los ríos, llegan a los vertederos y también se genera esta presión en el medio ambiente. Por parte de la política también se deberían generar más, yo creo que se debería invertir un poco más en temas, en este tipo de problemática, porque va a causar bastantes problemas futuros. Entonces hay políticas que se deben comenzar a tomar en cuenta. Lo que les comentaba delante, por ejemplo, los vertederos, que animales silvestres no deberían tener acceso a estos vertederos. Del punto de vista de la producción animal, yo sé que se están haciendo bastantes reducciones en los antibióticos que le administran como profilaxis o como promotores de crecimiento. En algunas partes se están prohibiendo ya estos promotores de crecimiento, pero se siguen utilizando porque son productivos, le ayudan a tener una mejor producción, menos gastos, pero siempre se puede hacer un poquito más, siempre se podría intentar algo más. Hay terapias que terapias alternativas que se están actualmente utilizando y que han dado buenos resultados. Sí, pero está bien, o sea, concuerdo contigo. Yo creo que parte todo también de las políticas que puedan desarrollar los estados para realmente preocuparse de este tema. O sea, yo creo que es un tema pendiente aún, que tienen que tomarle peso. Claro, porque aquí también es un tema de educación al público en general. No todas las personas van a saber este tema de por qué se genera la resistencia antibiótica, entonces ellos necesitan recibir indicaciones y saber en qué consiste esto y saber cuáles son los principales riesgos. Entonces, bueno, Dani, estamos llegando ya al término. Nos pareció justamente muy interesante este tema, por eso quisimos, digamos, poder hacerlo. Nos parece importante como universidad también contribuir en algo a la discusión de este tema, que es tan atingente sobre todo para nuestra profesión. Dejarte invitado también para futuros eventos, para que nos puedas acompañar. Claro, sin problema. Cuenten conmigo ahí para cualquier cosa. Me gustó realizar el webinar, fue entretenido y yo creo que la plataforma que utilizaron también fue buena, fue bien didáctica. Sí, no, y tu presentación muy entretenida también, así que muchas gracias y volver a felicitarte por el trabajo que estás desarrollando. Muchas gracias a ustedes también por... Muchas gracias a los asistentes también. Y bueno, seguimos en contacto. Ok, chao, muchas gracias. Ya, que estén muy bien. Chao. Bueno, gracias. saludos a todos.